Vamos a entrar ya a la queridísima mesa imposible que hoy es posible, y están ya con nosotras y con nosotros Laura Sánchez Ley, Temoris Greco, Federico Bonazo. Muy buenos días, jóvenes y jóvenes. Buenos Buenos días. días, Hola, buenos joven. días. Buenos días, buenos días. Pues tremendo, tremendo lo que sigue sucediendo con el gobierno de Donald Trump y es esta reforma electoral que también está aquí haciendo bastante ruido y los pretextos para la guerra contra Irán. Y te preguntaría, Temoris, en ese sentido, ¿cuál es haciendo un corte de caja, ya que pasaron algunos días de esta guerra que inició Israel y Estados Unidos contra Irán? ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, haciendo un corte de vista al día de hoy, 5 de marzo, cuáles son las implicaciones que ya estamos teniendo y que ya están teniendo tanto en Medio Oriente, en Europa como en Estados Unidos, Temoris? Lo que pasa es que una estupidez de este tamaño, pues tiene realmente todo tipo de implicaciones en todo el mundo. O sea, el costo de que Donald Trump se sienta atrapado por el tema Epstein y por una caída de popularidad, que bueno, todavía falta mucho para las elecciones de noviembre, pero va a ser un desastre para los republicanos debidamente. No que eso signifique que haya premiar a los demócratas por nada, pero bueno. Para el comercio, para las relaciones internacionales, para el orden global, esto ha sido un desastre. Es un desastre. Hay muchísima gente que está muriendo, inocentes de un lado y del otro, porque Irán está tirando más o menos para donde cree que debe, pero sí también está matando a mucha gente que no tiene que ver en diversos países del Golfo Pérsico. Y además que cuando cae un misil, pues los misiles son armas indiscriminadas. Entonces puedes matar a todo tipo de gente. Hay que recordar que en la guerra de junio pasado, la única víctima israelí fue una niña beduina. Como los beduinos y los palestinos no tienen acceso a refugios en el territorio de 48, que ocupa el Estado de Israel, son las víctimas más expuestas, y esto fue lo que ocurrió en aquel momento. Pero esto es, yo creo que lo más claro es la destrucción del orden internacional, la destrucción del orden incluso interno de Estados Unidos, porque Trump no tenía autoridad para lanzar una campaña militar como esta sin pedirle la aprobación al Congreso de Estados Unidos. Y se lo saltó. Todo el mundo está anonadado. Pero también está todo el mundo anonadado por la falta de justificación que intentaron hacer. No se trata de que la justificación exista, sino que se cree, es una cuestión de percepciones. Por contraste, hay que recordar, por ejemplo, que hace 25 años, en 2003, cuando la invasión de Irak, pues no se hizo así como de un momento a otro. Estuvieron un año y medio preparándola, inventándose que había armas de destrucción masiva, enviando equipos de inspectores que no encontraban nada, pero inventaban justificaciones para explicar por qué no encontraban nada. Intentaron presentar el caso de por qué había que invadir Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Fracasaron por una inteligente maniobra que hicieron México y Chile, México representado por Adolfo Aguilar Since, y en contra de lo que querían Jorge Castañeda y Vicente Fox, que ellos sí querían apoyar a George Bush en esto. Aguilar Since se chamaqueó a Bush y también a Fox y a Castañeda. Y, y finalmente lo que hicieron fue una enorme campaña de relaciones públicas inmensa, muy pagada, muy financiada, con muchos medios de comunicación, que intentaron explicarle al pueblo de Estados Unidos y en general de las potencias occidentales por qué sí era necesaria esa invasión. Y tuvieron
eso tuvo un efecto en cuanto a los sondeos, que salieron todos a decir, sí, vamos a unirnos en torno a nuestro presidente porque es innecesario invadir Irak. Bueno, pues ahora los sondeos indican que el apoyo a la invasión, a los ataques contra Irán, rondan el 25%, cuando con Irak fueron el 75 y 80%. No han inventado nada. O sea, o tratan de inventar una cosa y luego se les olvida, inventan otra y se contradicen. Primero, que había que ir a salvar a los manifestantes que estaban siendo masacrados, y para salvarlos, pues matan a 150 niñas. ¿Por qué no? Luego, porque era inminente un ataque a Israel y había que contenerlo. Luego, que porque Israel iba a atacar, entonces Estados Unidos se tenía que adelantar. Luego, que siempre no, que fue al revés, porque cómo Estados Unidos va a reaccionar a lo que hace Israel, no tiene que ir por delante. Y luego, lo último que dijo Trump es que Irán estaba a 2 semanas de desarrollar la bomba nuclear, a pesar de que absolutamente todos sabemos, incluso sus simpatizantes, que tanto la CIA como la Agencia Internacional de la Energía Atómica dijeron, uno, que ni Irán se preparaba para atacar a nadie, ni estaba en condiciones de construir una bomba nuclear, ni en 2 semanas, como dijo Trump, ni, ni en 9 meses, ni este año. Entonces, todos son cuentos, pero que traen a los estadounidenses pues avergonzados, no solamente por haber metido una bestia como esa ahí, sino porque ya se perdió todo el respeto a la investidura presidencial, al orden que tanto han presumido y han invadido países para trasladarlo allá, porque la democracia tiene que estar allá. O sea, es una vergüenza. Y también el pisoteo de la legislación internacional. Estamos en un momento de crisis que va mucho más allá de Irán, incluso de un genocidio como el que siguen perpetrando en Gaza. Estamos ante el rompimiento, la ruptura del orden internacional creado en 1945 para tratar de impedir nuevas guerras mundiales. Y para que las potencias, no para ponerles límites a las potencias globales, sino para que éstas se pudieran poner de acuerdo a gusto en el Consejo de Seguridad, independientemente de lo que piense el resto de la humanidad. Un orden con tribunales internacionales, con agencias humanitarias, todo eso lo están destruyendo ahora. Lo que están proponiendo gente como Mike Carney es tratar de esperar a que se vaya Trump y recrear un orden internacional en el que Europa siga siendo involucrada, a pesar de que han reconocido que durante todos estos años pues asistieron a un orden internacional ficticio. Eso lo dijo el mismo Carney, en donde ellos sabían que la ley no se aplicaba por igual a unos y a otros. Es difícil que Europa se quiera proponer como para encabezar la reconstrucción de un orden internacional cuando se reconoce cómplice de los abusos del orden que está cayendo. Y además, cuando efectivamente han perdido toda dignidad. En este momento, la última muestra de dignidad que hay en Europa la tiene Pedro Sánchez. Es el único a quien, por cierto, el Financial Times declaró ayer la única némesis de Trump en Europa, el único enemigo de Trump en Europa. Todos los demás se arrastran. Es una Europa arrastrada y vergonzosa. El nuevo orden internacional tiene que provenir, tiene que ser construido desde el sur global. Y un sur global que entienda quiénes son quienes lo quieren someter, porque no es solamente Estados Unidos, no es solamente Europa, también es China y también es Rusia. Un orden global que dependa de una autonomía y una dignidad económica. Y para eso también necesitamos encontrar otras salidas que en el caso mexicano nos permitan dejar de depender tanto de Estados Unidos. No puede ser que todo lo que haga la presidenta de México tenga que seguir estando condicionado por porque el 80% de nuestro comercio es con ellos. Entonces tenemos que buscar alternativas. Pero esto no es una cosa que se hace en un año, ni en 5, ni en 10.
Estamos en un momento de crisis a la que debe seguir una transición hacia un nuevo orden y estamos todavía en nuestra generación con la oportunidad de contribuir a crear un nuevo orden que sea más justo, más equitativo, más dependiente de la voluntad de cinco potencias y sobre todo que pueda contener a a estos señores del dinero absurdo, de cantidades astronómicas de dinero, que son también quienes están intentando imponer sus leyes en lo que ellos aspiran también a crear un nuevo orden global a su gusto y a su manera. Ya. Gracias, Temoris. Pues vaya tema, mi querida Laura Sánchez Ley. Esto que decía Alexandria Ocasio Cortés de que esta guerra, pues también pareciera que más bien es parte de una estrategia para distraer un tema que realmente ha sido y es bastante espinoso para el presidente Donald Trump y otras figuras públicas, que es el caso Epstein. ¿Cuál es tu mirada frente a lo que está pasando ahorita y sobre esto que señalaba la congresista estadounidense? Pues sí, querido Ernesto, mira, pues estamos viendo, pues ahora sí que a la potencia imperial más grande del mundo, pues prácticamente decidir unilateralmente quién tiene el derecho a existir y quién no. Así que eso a mí no me parece democracia, independientemente de todo lo que podamos criticar a ciertos países, ¿no? Aún así, pues me parece que absolutamente nada justifica esto. Eh, Ay, perdónenme, una disculpa. Lo que pasa es que está sonando el timbre de la paquetería, pero ahorita salgo. Entonces, bueno, ya saben, los gajes del oficio. Espero que Ahora no sí ya sea de está. Amazon. Ay, sí. Ojalá, amigo, porque ya no regresan hasta el día siguiente. Ay, no, no, no. Y luego también me van a escuchar un poquito así. De hecho, miren, me ven inflamada y seguro piensan que es Botox, pero me pegó un... Oigan, me pasa todo. Es que no saben. Mira, ya interrumpí este análisis por eso, pero no saben. Estaba en Chapultepec, parada, amigos, tomando agua, cuando siento un golpe y es un frisbee, un platillo volador que me pega ¿Cómo directito en crees? la boca. No, Miren cómo estoy. ¡Ay! Bueno, regreso a mi ¡Auch! Lo análisis. siento, ¿qué, Lau. Cada qué? semana una cosa, amigos, una limpia necesito, a ver si la audiencia me ayuda a hacer una limpia desde su casa. Yo creo que Ah, fue un sabotaje sionista. Oye, Federico y Temoris, pues tenemos que interrogar también a Dardo, a ver algo que está pasando por ahí, ¿no? Hay que solidarizarse con No, con la sí. mala onda y que nos A, empiecen a pegar frisbees a nosotros también. a Dardo el frisbee le pegó en el ojo. ¡Qué malos! Qué malos, qué malos. Bueno, a ver, regreso a mi punto, perdónenme, amigos, por si me ven hacer esto. Bueno, pero es eso, ¿no? Esto no es derecho internacional, esto no es democracia, como ellos han querido, pues, aplicarlo constantemente. Es la lógica, como siempre, pues, del más fuerte, aplicada con misiles y sobre todo con transmisiones en vivo, ¿no? Que eso es una cosa que estamos viendo también, que es tremendo. Por primera vez me parece que estamos viendo en redes sociales una guerra como tal en vivo, porque lo de Palestina es un genocidio. Y bueno, hay que llamarlo por su nombre, es lo que yo les digo. Esto es colonialismo del siglo XXI, con tecnología de punta, con portaaviones, con bombarderos, pero siempre con la misma lógica a la que obedecen países como Estados Unidos. Y es que hay países que deciden y países pues que prácticamente no les queda otra más que obedecer. Hay países que según Estados Unidos tienen derecho a existir según Washington y países que no, como Venezuela, como Irán, próximamente, probablemente podría ser como Cuba. Entonces, pues yo sí creo que que estos países importa su soberanía y mucho. La soberanía, ya lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, pues no es negociable, sobre todo cuando hay estos intereses geopolíticos de por medio. Como les decía, yo no digo que Irán, ¿no? Merezca una defensa. Yo creo que su propio pueblo lo ha estado cuestionando en las calles y pues ha sido un costo brutal. Han sido reprimidos con masacres y desapariciones. Pero pues una cosa es que un pueblo decida su destino y otra muy distinta, que es lo que hemos estado pues comentando mucho en este espacio en las últimas semanas, pues otra muy distinta es que lo decida un presidente estadounidense desde la Casa Blanca
sin siquiera consultar a su propio Congreso, que eso es lo que decías hace un momentito, querido Ernesto, sobre las declaraciones de Ocasio, sin declaración de guerra y sobre todo, y lo más tremendo es que en medio de una negociación diplomática abierta, lo que nos deja abierta la puerta también a que pues la diplomacia en Estados Unidos se acabó. Entonces, pues esto es lo que tenemos que empezar a entender, ¿no? Que realmente Trump no espera, no agota la diplomacia, sino que ataca mientras negocio. Entonces, me parece que eso es muy bajo, muy vil. Eso es romper, creo que una de las reglas más básicas del orden internacional, que de por sí, pues, ya era frágil. Entonces, siempre la guerra era el último recurso, no el primero, que es lo que está cambiando en esta administración de Donald Trump. Entonces, yo, como siempre les digo, con cualquier conflicto que hemos estado analizando en este espacio, pues sí, lo que más debería preocuparnos no solo lo que le pasa a Irán, sino el precedente que marca. Porque si esto empieza a normalizarse, ya lo hemos visto, incluso hay un cartelito por ahí que decía enero Venezuela, marzo el Mencho, febrero el Mencho, marzo Irán, pues ¿qué nos depara en abril con este presidente? Entonces, pues es este precedente, como les digo, atacar a un país mientras negocias con él, no hacer una declaración de guerra, no tener autorización ni siquiera de las instancias locales, pues ningún país entonces que tenga armas o que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos, pues va a estar seguro. Entonces, pues es tremendo porque vemos que pues Trump demuestra que estas alianzas con los países pues duran realmente lo que le alcanzan sus intereses y pues sus intereses van cambiando todos los días, depende cómo se levanta este hombre. Y tal vez es la parte más difícil, ¿no? Darnos cuenta eso, ¿no? Que la diplomacia para Estados Unidos pues verdaderamente está muerto. Dicen que es un país en decadencia, he estado escuchando muchísimo esa frase, en decadencia moral. Y yo coincido con eso, sin embargo, pues pensar y entender que un país con tanta decadencia está mandando sobre lo que vemos en el mundo, pues sí, sí es tremendo. Gracias, gracias, querida Laura Sánchez Ley, y ojalá pues te mejores. Se ve que sí, el golpe Sí, estuvo recio y de verdad te agradecemos mucho el esfuerzo, además de gracias, estar amigo. aquí, el esfuerzo. No, de veras lo aprecio mucho. Federico Bonazo, esta otra parte, además de que Donald Trump, lo hemos visto, lo ha hecho también Benjamín Netanyahu, hacen guerras para distraer la situación política que tienen en sus países. Y además, Trump vuelve a hacer lo mismo. Lo hizo con Venezuela, también lo hizo con Irán y lo volvió a hacer nuevamente. Y es una práctica común que se tiene y que es, por un lado, arriba en la mesa estoy dialogando y atrás y abajo estoy preparando todos los misiles que te voy a lanzar. No me parece tampoco menor esa parte, porque ya va más allá de la diplomacia, es una inmoralidad llevada a su máxima expresión. Y yo te preguntaría sobre esta parte de, además del placebo, de hacer una guerra para distraer un tema político que le está afectando, la dimensión que tendríamos que darle a estos crímenes de guerra que se cometieron ya contra Irán y con este asesinato, estos crímenes contra estas 175 niñas que fueron asesinadas en el último dato que había checado hasta el día de ayer. Eh, y estos crímenes de guerra, pues pareciera que van a pasar de noche en este sentido. ¿Cuál es tu mirada frente a esta situación que estamos viendo, Federico? Que además, no sé si se dan cuenta, ya hace rato comentaba un poco también Laura eso, pues casi, ella decía cada mes, y yo casi podría decir cada semana, estamos documentando nuevos agravios por parte de este mandatario o de estos mandatarios. ¿Qué decía al respecto, Federico? A ver, es una situación preocupante, como si estuviéramos dentro de una película
distópica o guerrerista y no pudiéramos ponerle stop a la película, no pudiéramos en algún momento decir, oye, ya dejo de ver esto y vuelvo a la realidad. No, esta es la realidad. ¿Y qué realidad es? Una realidad donde el asesinato de estas niñas en la escuela de Teherán no tiene ningún peso a la hora de que la comunidad internacional se pone a dirimir cómo va a resolver sus propias relaciones, cómo va a recuperar el control. Llamarlo control sería una exageración, pero por lo menos cierta potestad de las Naciones Unidas sobre las relaciones de los países. Como no hay un interés claro traducido en acciones que uno diga, bueno, aquí vamos viendo realmente que los grandes bloques geopolíticos, China, Europa, Rusia, el sur global, realmente están abogando por una reconstrucción del derecho internacional. No lo están permitiendo. Tenemos señales muy contradictorias que a las 3 de la tarde nos dan cierto ánimo y a las 5 de la tarde nos hacen perder el ánimo. Por ejemplo, Pedro Sánchez dice que no a las bases españolas para el uso militar de Estados Unidos, sobre todo particularmente en este conflicto. Vemos que Trump se enoja y dice que va a prohibir todo el comer, va a prohibir la importación de chorizo cantimpalo a Kentucky, en estas bravatas que llama la atención como un tipo que ha construido su figura internacional y también interna a través del insulto y la bravata, siga detentando el poder. Porque este Narciso debería haber dejado el poder hace mucho, no haberlo alcanzado en primera instancia, pero segundo, ya haberlo dejado, ¿no? En lo que las instituciones, si es que lo logran, internas de los Estados Unidos, van a por el impeachment y logran frenarlo usando todo el entramado jurídico legal, este tipo está haciendo guerras y una de esas nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Porque lo que llama mucho lo que preocupa mucho es la escalada, ¿no? El involucramiento de tantas naciones en el conflicto, ¿no? Ahí uno hace una. Y luego Pedro Sánchez, perdón, no terminé, dice todo esto y manda una fragata a Chipre. O sea, participa en los hechos, ya en el escenario bélico, aunque no dispare un cañonazo, contradiciéndose a sí mismo. Eh, Luego vemos las declaraciones de Delcy Rodríguez, hago un paréntesis acá, felicitando a Trump, que ha sido un gustazo encontrarse con él y empezar a colaborar con Trump. Digo, está bien, tiene una pistola sobre la cabeza, pero también la tenemos todos los demás, la tiene el mundo entero. ¿En qué momento nos vamos a coordinar para decir, no sabes qué, vamos a intentar sacarnos la pistola de la cabeza y generar una serie de sanciones económicas, diplomáticas contra Israel y Estados Unidos? Que otra cosa más que se ha dicho mucho, pero que hay que remarcar, esta es la agenda de Israel. Lo que está pasando en Irán claramente no beneficia a los Estados Unidos por ningún costado, salvo, por supuesto, a la Corporación Industrial Militar. Que va a tener ganancias con la economía de guerra por la que está apostando Trump, ¿no? Que ahí se hace una comparación muy clara, que es la que estos senadores y congresistas de los Estados Unidos, como Alexandria, como Bernie Sanders, como el James Talarico, que acaba de ganar las primarias ahí por Texas, un personaje al que hay que poner la mirada, yo siempre lo digo. Toda esa parte más decente o la senadora Warren, ¿no? Que dice, esto es afecta a los Estados Unidos, porque además lo mete de nuevo en la esfera de la inseguridad, de los atentados terroristas, de los contraataques que puede haber en territorio nacional, que es la misma argumentación que tiene Sánchez para no querer involucrarse, o parte de la argumentación que tiene Sánchez para no querer involucrarse, pero se involucra mandándola. Entonces, si uno compara con China, por ejemplo, que no ha apostado, no quiere decir que no se haya pertrechado militarmente y no haya desarrollado su tecnología bélica, pero no ha apostado por las excursiones guerreristas y la economía de guerra como está haciendo Estados Unidos, que claramente es parte de su derrota económica ante el gigante chino, de haber escogido esa estrategia. Desde adentro de Estados Unidos hay toda una fracción que dice, acabemos con esta estrategia de la guerra, y hay otra, que es la de Trump, que dice, no, sigamos. Y sigue teniendo el apoyo también de varios republicanos en el Congreso. No es que esté aislado y solo Trump, tampoco es que esté en esa situación. Entonces, bueno, el objetivo es el que busca Israel, es expandir su control sobre territorial y de poder sobre la zona de la Asia Occidental, es el plan de Netanyahu, y aquí no vemos como humanidad, como colectivo internacional, no vemos una salida clara a este conflicto.
el cambio de régimen no parece ser o que será aceptado por Irán, un Irán que está respondiendo, veremos cuál es su capacidad económico-bélica para resistir o para seguir con la iniciativa de ataques que también está mostrándole al mundo Irán, en lo que pues no sé si toma por sorpresa o no a Estados Unidos e Israel, pero es una resistencia realmente intensa, ¿no? Que ya causa, como bien describía Temoris, daños en otras partes del Golfo Pérsico, en otros países que no solo sean eh, Israel. Es decir, solución negociada, ¿no? Pues las negociaciones estaban llevándose a cabo con un Irán muy dispuesto a ceder en muchísimos terrenos, fueron violentadas por este ataque. Cambio de régimen, no se ve que en Irán vaya a haber un cambio de régimen en lo inmediato, un régimen que entiende lo que ha sido Irak, Afganistán y lo que significan las intervenciones del eje Estados Unidos-Israel en la zona, con la fractura, fragmentación de los países, condenados después a sociedades, a la pauperización, a la pobreza, al caos social, detrás de estas intervenciones. No creo que Irán apueste, conociendo esa historia, por esa solución. Entonces, bueno, estamos viendo en realidad la explosión de un viejo conflicto. Es la guerra soñada de Netanyahu en esa parte del mundo. No es que estamos viendo simplemente algo que sucedió, un accidente producto de que Irán desarrollaba armas nucleares, por ejemplo. Estamos viendo la conclusión o la entrada en la etapa más cruenta de un conflicto muy, muy estimulado por Israel hace muchísimo tiempo, con un Estados Unidos muy subordinado a esa agenda. Y con todo este panorama, así analizado, con todas las variables en juego, que tendrá que depender mucho el desenlace de todo esto o cómo va a ir evolucionando en el tiempo de la capacidad bélica de los involucrados, es decir, qué capacidad de drones puede seguir, misiles puede seguir teniendo Irán en un largo plazo y qué capacidad sus enemigos van a tener también, ¿no? Muy preocupante lo que está sucediendo allí como señal de un siglo XXI que empezó muy mal ahí cuando cayeron las Torres Gemelas en Nueva York y todos dijimos empezamos realmente una época de oscuridad y sí, esta es una época de profunda oscuridad para la humanidad entera. Pues vaya, vaya que si lo es, mi querido Federico Bonazo. Y bueno, el tema este nos va a dar, si alguien quiere añadir algo más, ahorita vamos a pasar ya al siguiente tema, pero, Démosle. Temoris. O sea, bueno, es que tienen tiempo, no, perdón. Es que es inmenso el tema, pero bueno, yo quisiera Sí, es sobre, inmenso, es inmenso. sobre lo que dijo Fede. Uno, Fede, no hay una contradicción entre lo del barco que envía Sánchez y lo que dijo. Hay que diferenciar entre la OTAN y la Unión Europea. Chipre es un país miembro de la Unión Europea y su territorio, aunque esté ocupado en una parte por Reino Unido, está siendo atacado. Entonces, Sánchez puede decir, no vamos a acompañar a Estados Unidos en su ofensiva ilegal, pero es muy distinto de decir, no nos vamos a comprometer a defender a un país de la Unión Europea. Ahora, el envío de un barco es simbólico. Lo sabe perfectamente Ernesto, que les mandaron un barco con la flotilla y luego lo que hizo, dónde estuvo, de qué forma sirvió. El mismo Pedro Sánchez del que estamos hablando hizo esa El jugarreta mismo, o sea, sí, falsa e hipócrita, sí, sí. claro, o sea, pero él no, él tiene que comprometerse con la Unión Europea, ahí no tiene para dónde hacerse, pero es simbólico. Ahora, el tema también sobre lo que dijo Laura, yo le quiero apoyar sobre todo porque hay algunas personas en nuestro chat, algunos de nuestros amigos del chat que niegan cosas que ha hecho el gobierno de Irán y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Laura hace un momento, en cuanto a la brutalidad con la que la dictadura de la República Islámica es una dictadura religiosa en donde la gente no puede hacer lo que quiere. Ninguno de nosotros podríamos hacer lo que se nos antojara, menos las mujeres. Y quien sostiene esto tendría que pensar en primer lugar en las mujeres iraníes que han estado sometidas, que fueron traicionadas por la revolución que ellas apoyaron y que han estado sometidas a esta dictadura desde 1979. Yo estuve en Irán. Y nadie me lo va a contar. Estuve en un momento de grave represión del régimen, de protestas y de represión del régimen. Yo vi a los iraníes, vi a las iraníes salir a protestar y vi cómo los reprimían, los asesinaban
y tuve que correr y esconderme para evitar correr la misma suerte. Entonces, que no, o sea, yo estuve ahí, no me lo contaron. Y es un régimen brutal. Una cosa es decir eso y otra cosa es decir que estamos de acuerdo en que Estados Unidos y las potencias occidentales vuelvan a dictar la suerte que debe correr ese país. Por supuesto que no. Acabo de compartir unos mensajes de una escritora iraní muy importante que se me salió el nombre hace un momento, pero ella fue y es hija de dos militantes izquierdistas iraníes que pelearon contra la dictadura del Shah y después contra la dictadura islámica, que fueron encarcelados, fueron torturados y cuyos otros tíos o hermanos de los padres fueron asesinados por ellos. Pero ella dice, aún así, yo no estoy de acuerdo en que nos liberen bombardeando a mi gente, bombardeando a mi pueblo. Es lo mismo que hemos dicho con el caso de gente que dice que hay que liberar Venezuela invadiéndola. O sea, ¿cómo puedes tú desearle eso a tu pueblo? ¿Quieres a tu pueblo? O son tus intereses los que privan ahí? Eh, el- Ahora que también mencionábamos lo de China, para China todo esto en serio, y esa es la mentalidad que está allá, todo eso son guerras de salvajes, de bárbaros. China es una cultura antiquísima de más de 5.000 años que pasó por un mal momento desde el siglo XIX y se siente que fue muy maltratada por los bárbaros, porque todo el mundo, japoneses, alemanes, franceses, todo el mundo se fue a meter allá, estadounidenses, británicos, y ahora está regresando, volviendo a hacer lo que cree que es su lugar histórico en el reino del mundo. En chino, en mandarín china se dice Yonghuo, que significa el país del medio, es el ombligo del mundo. Y mientras los blanquitos se peleen, los blanquitos que le aplastaron también los rusos, e incluso los soviéticos con Stalin, mientras los blanquitos se peleen, China es feliz. O sea, que se peleen, vamos a apoyar a Rusia, para ellos son pleitos de otros. No los dejan y no se meten, y los dejan desgastarse. Lo mismo, Estados Unidos venció a la Unión Soviética rompiendo su economía con la carrera armamentista y con la carrera espacial. La URSS no pudo seguir el paso al gasto que estaba haciendo Estados Unidos y eventualmente su economía se vino abajo y por eso colapsó. Ahora China también está dejando esto. Trump está devastando la economía de Estados Unidos. Está devastando. La está endeudando como nunca. Las proyecciones del presupuesto, o sea, son una locura. Ya deben muchísimo y van a deber tres veces más gracias al plan grande y bello que hizo Trump. Así va a acabar Estados Unidos. ¿Cómo cayó la Unión Soviética? Y China no habrá gastado ni un centavo, solamente los habrá estado viendo pelearse. Entonces, el problema es que nos va a llevar a nosotros. Y finalmente, bueno, eso ya no nos queda tiempo, yo creo que para otro, pero está el tema del Gran Israel. La idea de un Gran Israel que va que está planteado en la Biblia, desde el río Nilo, que es medio Egipto, hasta el río Éufrates, que es Turquía, Siria e Irak, y mientras Líbano, Jordania y partes de Saudi. Eso es lo que los mesiánicos sionistas creen que les toca. Antes los veían, incluso en Israel, los veían como unos loquitos. Ahora, ya como los han dejado cometer un genocidio, bombardear a todo el mundo y hacer lo que se les antoje, ya creen que es posible, ya creen que es factible, que se puede lograr. Y por eso el embajador de Estados Unidos en Israel lo acaba de decir, sí, deben quedarse con eso. Hasta el líder de la oposición, Yair Lapid, lo acaba de decir, sí, ese es el objetivo. Y fíjense, la evacuación que acaban de ordenar del sur del Líbano hasta el río Litani, lo que quieren hacer es limpiar todo eso de gente para ocuparla. Ya son pasos hacia el Gran Israel. Ya, gracias, Temoris. Yo nada más añadiría ahí, le preguntaban a Vladimir Putin sobre qué opinaba de esta guerra que estaba lanzando Donald Trump contra China, esta guerra comercial de aranceles y demás, que qué opinaba y si no iba a intervenir ahí Rusia. Y Putin decía, bueno, dice, cuando ves a dos leones pelear,
pues lo que hace el mono es subirse al árbol y ver que, Pues sí. que se acaben ahí a ver quién triunfa. Pero, y retomando también un poco esto que señalaba Federico Bonazo hace un momento, y tú también, Temoris, con respecto de lo de la flotilla y la embarcación que había enviado España, Pedro Sánchez, el buque de guerra. Eh, a mí me parece que ahí faltó mucha información y mucha lectura sobre esto que hizo Pedro Sánchez, que no fue el único. También Italia envió un buque y también Turquía envió un buque, y nosotros los vimos ahí, esos buques. Esos buques, ninguno de esos iba a combatir con el ejército israelí. Eran buques disuasivos, y gracias a esos buques, se paró el ataque de los drones que estábamos teniendo en el Mediterráneo. Esa era la función de esos buques, no que iban a tener un enfrentamiento con Israel para defender a la flotilla. Ese no era la función de esos buques. Pasando al siguiente tema, porque bueno, como bien dicen, podemos extendernos todavía mucho aquí, de lo que dijo Temoris. Falta también mucho el papel de Rusia en todo esto, pero bueno, lo dejamos para otro momento. Déjenme pasar ya a la reforma electoral, que esa también está ahí que arde. Y Laura Sánchez Ley también ha generado eh, algún tipo de comentarios. Esto que ha insistido la presidenta de decir, bueno, pues yo le entrego, si pasa, bien, y si no, pues ni modos, yo ya cumplí enviando esta ley. Te preguntaría tu opinión sobre eso, qué lectura le haces y cuáles son los puntos neurálgicos que tú identificas de esta reforma electoral que envió, la propuesta de reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues se mantienen varios de los puntos polémicos, eso es lo que me di cuenta ayer que nos hiciste el favor de compartirnosla. El más polémico, que es la forma en que se eligen estos diputados de representación proporcional, ¿no? Los plurinominales que estuvimos platicando la semana pasada un poquito de ellos. Pues hoy los 200 diputados que no ganan en un distrito pues llegan al Congreso a través de estas listas que define cada partido. Básicamente las cúpulas deciden quién entra y quién sale. Ahora la presidenta a través de esta reforma pues prácticamente dice que esto es antidemocrático y me parece que tiene razón. Entonces, la reforma política viene ahora de la siguiente manera. Son 97 curules nada más que irán para los candidatos que no ganaron su distrito, pero que obtuvieron los mejores porcentajes de votación. Prácticamente el nuevo modelo es los mejores perdedores, lo cual a mí me parece genial. Otros 95 se van a elegir directamente por circunscripción, es decir, por el tema de la paridad hombre-mujer, y 8 diputados serán electos por mexicanos residentes en el extranjero, que yo les decía que a mí me parecía genial, sobre todo porque teníamos un solo diputado en el extranjero, que por cierto es asistente a las reuniones de MAGA. Necesitamos contrapesos en Estados Unidos. Así que ese es el punto para mí más importante. El segundo que se mantiene es la reducción del Senado, querida audiencia, es decir, de 128 senadores a 96. Van a desaparecer por completo los 32 senadores de representación proporcional que se eligen por lista nacional. Entonces, bueno, eso también me parece que está sencillo de entender y muy bien. El tercer punto, que a mí también me parece importante, es el tema de la reducción del gasto electoral en un 25%. Me parece que es uno de los puntos que tiene el mayor apoyo ciudadano, porque, bueno, estamos hablando de que se reciben montos millonarios, millonarios, además de toda la basura electoral que nos dejan en este proceso, así que yo espero que también se reduzca. Entonces se viene pues este recorte parejo en grande, supuestamente, en cuanto a estructura y recursos electorales. Así que bueno, me parece también interesante. Y pues bueno, se mantiene el otro que estuvimos platicando aquí en el programa también la semana pasada,
pero se modifica de cierta manera. Es el tema de la inteligencia artificial en campañas, lo cual me parece bien que ahora se va a pedir una etiqueta obligatoria en todo el contenido generado por IA, que algunas redes sociales ya lo hacen. Instagram ya empezó a hacerlo, por ejemplo, TikTok también. Entonces, eso es interesante también, querido Ernesto. Ahora, vemos que también hay cosas que no llegaron. Me parece que el punto más visible es el del PREP, el del Programa de Resultados Electorales, pues este sistema que existe desde hace más de 30 años y que pues la misma noche de la elección nos arroja estas tendencias. En la presentación original, el gobierno no lo incluye porque decía que el cómputo inmediato lo hacía innecesario. Sin embargo, veo que no se llega a un consenso, así que el PREP se va a mantener, no se elimina esta parte. Entonces, eso es de las cosas que a mí más me interesan, querido Ernesto, pero realmente me parece que venía la reforma electoral, pues casi como la estuvieron filtrando completamente. Sin embargo, me parece que se está viendo opacada también el tema de la reforma electoral gracias a los aliados históricos de Morena, y estamos hablando del PT y el Verde, pues dos partidos que públicamente ya dicen que no la van a apoyar y bueno, sabemos por qué no lo van a hacer. Así que también aquí me parece que se van a empezar a definir las alianzas con rumbo a las elecciones intermedias y a las elecciones presidenciales que todavía faltan. Pero bueno, el PT tiene un argumento que dice que los plurinominales no son un regalo de poder, que se conquistaron en 1977 gracias a los movimientos sociales y que pues les costaron muchas represiones y encarcelamientos. Entonces, pues el PT básicamente le dice a su socio mayoritario que esta reforma va a ser a costa de ellos, pues porque todo el mundo sabemos que estos dos partidos siempre llegan pues en estas alianzas o como cuota de partidos más grandes, siempre han sido estos partidos satélites al gobierno. Entonces, pues bueno, ellos dicen que no van. Y en el caso del Partido Verde, pues también me parece más interesante políticamente hablando porque es más honesto sobre lo que defiende. Ellos dicen que la eliminación de senadores plurinominales va a implicar un riesgo para la representación de partidos como ellos, para las minorías, como dicen ellos. Entonces, si desaparecen los pluris del Senado, el Verde va a perder a sus senadores, que en la mayoría de los estados, pues no representan ningún tipo de fuerza política comparado con otros partidos. Entonces, pues el Verde no tiene el discurso histórico del PT, que aunque sea lo está adornando diciendo que sus movimientos de izquierda y sus luchas sociales se van a ver afectadas. Pero bueno, ellos sí dicen, no lo apoyamos porque no vamos a llegar prácticamente. Entonces, pues vemos también hay una disputa interna a nivel verde, porque incluso el senador Manuel Velasco, quien también fue precandidato a la presidencia de la República, pues él sí se declara a favor de la reforma. El partido ayer lo desmiente públicamente diciendo que hablaba a título personal. Entonces también estamos viendo cómo la reforma política sí está causando una división interna a nivel el verde entre quienes pues quieren seguir cerca de Morena como él y quienes dicen que el Partido Verde no va a sobrevivir. Entonces, pues mira, a mí me parece que hay puntos que son genuinamente necesarios, como los primeros que les contaba, pero también, bueno, vemos estas disputas internas con la reforma política electoral. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Ahora sí que es información en desarrollo, pero yo sí estoy, pues sinceramente, viendo cómo están sacando el cobre estos partidos satélites a Morena. Así que a ver cuánto les duran también las alianzas. Pues sí, y eso es parte de los temas que se han estado abordando mucho, Laura, el papel del PT y del Verde Ecologista. Y yo metería también parte de los planteamientos que está haciendo también el Partido Acción Nacional. Federico, tenemos aquí un fragmento de las declaraciones que hizo Ricardo Anaya en las críticas que le hace a esta reforma, a esta propuesta de reforma electoral. Vamos a escucharlo a Federico y regresamos contigo. Finalmente llegó la dichosa iniciativa y, como era de esperarse, pues Morena se resiste a sancionar con la pérdida del registro a los partidos y a los candidatos que reciban dinero de los narcotraficantes, que reciban dinero del crimen organizado.
Para acabar pronto, la iniciativa ni siquiera dice las palabras crimen organizado. Lo que esto a nosotros nos confirma es que Morena no quiere romper sus vínculos, no quiere romper sus relaciones con los criminales y quieren seguir dejando abierta la puerta para que les apoyen en las campañas, para que aporten dinero, para que impulsen a sus candidatos. Les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón, porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro. Esa era nuestra exigencia, no lo cumplieron, no vamos a apoyar bajo ninguna circunstancia esta farsa de reforma que no atiende el problema central. Como lo hemos dicho, una reforma debe servir para arreglar un problema. Y el problema que sí tiene la democracia mexicana es que los narcos ponen candidatos, los narcos le dan dinero a los partidos, los narcos le dan dinero a los candidatos. Ese es el problema que se tenía que corregir. ¿Cómo? Con una sanción severa, estableciendo que pierda el registro del partido que reciba un solo peso del crimen organizado. Increíblemente, Morena no quiso incluir esto en la reforma y por lo tanto nuestro voto será en contra. Que si no sale tiene un plan B. ¿Qué deja ver esto? Bueno, nada más falta que el plan B implique una reforma ya no constitucional, sino legal, que sea contraria a la Constitución, con la esperanza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la valide. En un país democrático, pues esto sería impensable. Pero en esta autocracia que ha estado imponiendo Morena en México, todo es posible. Ojalá no sea el caso, pero me parece que a eso es a lo que se refieren cuando hablan de un plan B. Presentar una reforma que ya no es constitucional, ya no requiere mayoría calificada, es solamente una modificación a leyes secundarias que claramente violarían la Constitución, pero pues como hoy controlan todo, incluyendo el Poder Judicial, pues seguramente piensan que pueden imponer una reforma aun cuando sea contraria a la Constitución. Espero que no sea el caso, pero me parece que esa es la amenaza que... Federico Bonazo, tiene usted la palabra, señor. Gracias. Luego lo de los buques lo dejamos para otro momento porque me quedé pensando. Tengo un par de cosas al respecto de los buques. No, pero entremos en este tema. A ver, Anaya habla como si fuera un parlamentario, no sé, sueco, ajeno a la realidad de lo que es su partido. O sea, vamos a ver. Sí, perfecto, que lo que él plantea. Ahora, si el contubernio entre cualquier célula del crimen organizado con cualquier célula de un partido político en México significara la pérdida del registro de ese partido, pues nos quedaríamos sin partidos políticos en México pasado mañana. Habla él insiste en esta propaganda que está instalada, disfrazada de comentario legislativo y de análisis de la discusión en el Congreso, pero siempre tiene un mismo objetivo mediático, que es promover la idea de que estamos en un estado fallido, en un narcogobierno, que tenemos una narcopresidenta. Esta es la tesis que van a estar y han estado y seguirán moviendo todo el tiempo para intentar de allí sacar algún rédito político, intentar distinguirse. No lo van a lograr, me parece, porque la sociedad tiene muy clara todavía quién era García Luna, lo que ha sido el contubernio de la delincuencia organizada con el propio PAN, el cártel inmobiliario, todas las acusaciones que pesan sobre el mismo Anaya, que tuvo que huir del país. Es decir, si este tipo no tuviera la biografía que tiene, realmente lo que ha dicho podría ser atendible. Volviendo al tema de la reforma en sí, hay un montón de cosas virtuosas, ya las hemos dicho en otras mesas de rompimiento, en esta mesa imposible, analizándola, cómo venía, ahora ya sabemos cómo viene. Recorte a los presupuestos, muy bien. Fiscalización del gasto de los partidos, muy bien. Bajar a la burocracia dorada electoral, muy bien. Pero la clave para mí reside, como señalaba Lau, en el tema de la representación proporcional. Es evidente que cualquier maniobra, cualquiera, que acorte o limite ese contrapeso que la representación proporcional que los pluris presentan a los diputados elegidos distritalmente o a los senadores elegidos también por representación proporcional, siempre termina en la consolidación de los partidos fuertes en detrimento de los partidos más débiles. Que en este momento nos caiga mal Movimiento Ciudadano, el Verde, el PT, o no nos caigan mal, pero digamos, bueno, eso es menor porque acá la política se dirime entre el proyecto de ultraderecha panista, que se ha corrido a la ultraderecha, y el proyecto de Morena, que ya calificarlo resulta cada día un poco más complicado. Es una cosa muy diferente a apostar por un diseño, ¿sí?, en el Congreso, tanto en el Senado como en diputados, donde la representación proporcional sea disminuida en su valor democrático. Y ahí está la conversación.
Y ahí lo que señalaba Laude, de que lo que se quejaba el PT, pues tiene razón el PT. Por supuesto que los pluris han sido una conquista, incluso de la izquierda histórica, cuando el PRI hegemónico abrió un poquito una válvula de escape político electoral y dijo, venga, que tengan cierta representación en el Congreso otras fuerzas de la sociedad. Y a eso tenemos que apostar, no a disminuirlo, ¿no? Luego la presidenta tiene su esquema de escarnio público, que es la mañanera, que es muy efectiva en términos políticos, donde señala, yo estoy cumpliendo, los que no van a cumplir, ya lo verá el pueblo, son los que se nieguen a aceptar esta reforma, ¿no? La última reforma que hereda de la impronta de López Obrador y que ha sido tan trabada y que muy probablemente no vaya a pasar en los términos en los que ha sido enviada. Ya, gracias, Federico. Pues sí, es todo un tema y bueno, pues seguiremos dando ahí puntualizaciones al respecto. Temoris, hay una de las reformas que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum y que hace un rato ahí también Asael te envié el cartelito, así como a los compañeros y a Laura. Así que Temoris, pues tiene que ver con este asunto del recorte a los medios públicos, pues llamó mucho la atención. ¿Qué te dice a ti esta decisión que ahorita te voy a pedir si lo puedes poner a cuadro, esta imagen, mi querido Asael, sobre el recorte a la televisión y a los medios públicos? Esa mera. Porque bueno, pues claro que llama la atención esta decisión y me detengo ahí nada más tantito. Es recorte del 27% del tiempo oficial para radio y TV para el uso electoral. Y ahí está usted leyendo pues los minutos que se están recortando de 48 a 35. ¿Qué decía al respecto, Temoris? Yo creo que es injustificable, ¿no? O sea, como ¿para qué? ¿Cuál es el interés público por darles más tiempo para que hagan negocio a las televisoras? O sea, la gente no se acuerda, pero estas normas por las cuales las televisoras tienen que darle tiempo al Estado y tienen que darle tiempo a los partidos políticos o eso, pues todo eso empezó en 1969 con Díaz Ordaz, con Gustavo Díaz Ordaz. Él fue el primero que aprobó un decreto en el cual la octava parte del tiempo tendría que darse al Estado. En aquel tiempo las televisoras y sus aliados pegaron el grito en el cielo y dijeron, ¡comunismo! Los comunistas nos invaden y nos están quitando eso. Del mismo Díaz Ordaz que había masacrado a los estudiantes en 68. Pero bueno, de ahí viene durante muchos años, sobre todo en este siglo, Televisa, en primer lugar, pero las demás televisoras han cabalgado, han hecho campaña, han hecho lobbying contra esto. Y si alguien lo ha visto, por cierto, fue el senador Javier Corral, que desde que estaba en el PAN siempre intentó ponerles controles y límites a las televisoras. Y los priistas no lograron pasarlo en la reforma de 2014. De pronto fue Andrés Manuel López Obrador el que anunció que le bajaba el número de minutos que las televisoras tenían que cederle al Estado. Y uno se pregunta como, ¿por qué? O sea, ¿en qué le beneficia a la gente que las televisoras puedan hacerse de esos minutos y comercializarlos, en lugar de permitir que se usen para difundir las propuestas que los partidos políticos tienen para la gente? Nos caen gordos los partidos políticos, pero tenemos que saber qué diablos quieren. O, o, Tendría que o, ser al o, revés, ¿no, Temoris? o Tendría que cómo. ser exactamente al revés. En lugar de reducir, tendría que aumentárselo, ¿no? Claro. Y quizás manejarlo para que sea menos propaganda y más explicación, ¿no? O sea, que no me inventes, por ejemplo, el Partido Verde que hacía campaña con un torito lastimado y hay que salvarle la vida y esa es nuestra propuesta. No, no, o sea, a ver, más debates y más programas de análisis donde los partidos tengan realmente que explicar a qué se comprometen y también explicar a qué se comprometieron antes y qué cumplieron y qué no, porque eso es también muy importante. Pero como por qué, bueno, ya le quitó Andrés Manuel, ahora le quieren quitar
la propuesta de la presidenta Sheinbaum, 13 minutos más diarios. Eso hice el cálculo porque es para el tiempo de precampaña. Son 26 horas de campaña, en tiempo de precampaña y campaña. 26 horas de comercialización. ¿Cuánto vale cada minuto en el canal 2? O sea, les está regalando millones y millones de pesos a de Angoitia y Gómez, los señores de Televisa, a los de Imagen y a Ricardo Salinas Pliego. Pues estamos enojados con él o no estamos enojados con él. O sea, y ¿cómo se justifica eso? No, no hay. La idea, ya eso lo explicaba Corral en un artículo que publicó hace unos días. La idea también de esos tiempos es evitar disminuir, no evitar, disminuir los incentivos para los acuerdos bajo la mesa, en donde las televisoras se ponían de acuerdo con los partidos políticos para que no les pagaran directamente, pero sí les daban más tiempo en noticiarios, o les daban entrevistas, o les daban esto y aquello, por dinero que les daba no el partido político, sino un empresario amiguito, como esos que tiene un montón, Adán Augusto. Entonces, la idea era quitar incentivos a ellos, pero no, o sea, no hay una justificación de por qué tenemos que permitir que que se sigan metiendo dinero a costa de una cosa que en principio es de servicio público. Entonces, bueno, eso es comparte en cuanto a a los tiempos oficiales en la tele. Lo otro es, hay muchos temas, pero a mí me parece que es muy importante de la representación proporcional que tanto Fede como Laura han sacado, y no estamos de acuerdo, sobre todo con mi queridísima Laura, que yo quisiera no darle otro trancazo. Ya el frisbee ya le dio uno, pero bueno, no es un trancazo, es una disidencia cariñosa, como siempre. Claro, amigo. Pero está, la representación proporcional idealmente debería servir en un sistema mixto como ese que tenemos en México para corregir los excesos del sistema uninominal de la elección de partidos. Los sistemas en donde votamos en cada distrito tienden a sobrerepresentar a los partidos grandes y a subrepresentar a los partidos del segundo, a los más pequeños. De manera que un partido grande con un 40% de los votos puede hacerse con el 60% de las cámaras. La idea es que tener esta bolsa de diputados plurinominales sirva para corregir ese exceso. Entonces, o sea, la ley debería de decir que se va a calcular o sea, a partir de los diputados ganados en cada distrito, se va a calcular qué exceso tiene o qué sobrerepresentación tiene, y corregir eso con los diputados plurinominales. Me parece muy bien la idea de que las cúpulas no lo decidan, porque son instrumentos de poder de las cúpulas. Pero eso no significa que vamos a hacer ese sistema que por las dos vías favorece una sobrerepresentación de Morena o del partido mayoritario del momento. En este momento es Morena. En este momento, antes fue el PRI. Y en unos años no sabemos qué va a ser. Y todavía peor, queremos realmente crear una máquina de sobrerepresentación legislativa en manos de Morena, cuando adentro de Morena está gente o sea, tienden a sus propios chuchos, ¿no? Así como el PRD tuvo sus chuchos, los chuchos de Morena, ¿quiénes son? Ricardo Monreal, Adán Augusto y otras figuras cuyo objetivo es apoderarse de Morena, que fueron precandidatos presidenciales de Morena, que ahora controlan grandes parcelas de poder en Morena y que controlan recursos no auditados, recursos que no sabemos de dónde provienen, pero que de la misma forma fue lo que los chuchos hicieron para apoderarse del PRD, empleando esos recursos. Morena, sabemos que agarraron a cualquier tepocata que se encontró por ahí. Las que no entraron fueron porque se durmieron o porque no quisieron, y ahora se arrepienten de eso. Pero no sabemos qué va a pasar con ese partido porque tiene el virus adentro. Y no sabemos si eso se va a poder controlar o no. En muchos estados no.
hay que ver Puebla, hay que ver Tamaulipas y tantos otros. Entonces, es muy peligroso el sistema que están empleando, tanto el de mejor de mejores segundos lugares. Le están diciendo los mejores perdedores. Yo creo que es más correcto y es lo que se usa en teoría política, mejores segundos lugares. Ya. Eso pues favorece Mm. la sobrerepresentación. Lo que dijo Alberto Anaya, que de pronto se opone a que se haga otro partido de espada, que lo diga Alberto Anaya, él, que tiene partido porque Carlos Salinas de Gortari se lo dio para romper a la izquierda, que siempre se alió con el PRI, que de los últimos 36 años, 32 ha sido legislador plurinominal. O sea, sí, sí hay una cosa de cinismo ahí muy grande. Gracias, gracias, Temoris. Pues Laura, para ir cerrando aquí en esta parte, sea del primer tema que abordamos, sea del segundo, pero en una reflexión final también te preguntaría si piensas que esta iniciativa de reforma de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ley electoral es un avance, no es un avance, y en el escenario político que tenemos actualmente, si le ves posibilidades de que pase o no. Yo coincido con Fede y con Tem, querido Ernesto, que no creo que pase en estos términos, ¿no? Como te decía, sí creo que hay puntos que son necesarios, sí creo que se necesita más transparencia, sí creo que hay que reforzar todo el tema antinepotismo, que es un avance, aunque tarde, pero es un avance. Entonces, eh, tiene toda la razón, Tem. O sea, aquí la pregunta que yo le abriría también a la gente es eso, ¿no? Esta reforma política. ¿Está democratizando o está concentrando el poder? Yo coincido contigo también en esa parte, querido Tem, no me quise extender como tanto, pero, em, pero bueno, tiene su lógica este argumento de sacar las listas de las cúpulas partidistas. Sin embargo, pues sí creo que cuando cambias la fórmula y el resultado práctico, como bien dice Tem, es que el partido, pues en este caso dominante, ganará más espacios, en este caso es Morena, pero mañana puede ser el PAN, puede ser el PRI, pues sí hay que ver, bueno, pues qué tan democrática es o qué tanto consolida el poder, querido Ernesto. Ya, gracias, gracias, Laura. Federico, ¿con qué te despides también en una reflexión final? Eh, Vuelvo a lo de los buques. Ya No, sabía, sabía, sabía. no, no, no. No, No, está bien, pero está bien. A mí me ¿sabes parece por qué no interesante. sabes por qué no lo quise en ese momento? Porque sí quería dar pie a este otro tema y a veces siento que nos podemos enzarzar en una conversación que tiene más que ver con eh, disputas sobre asuntos que son importantes pero no son cruciales, ¿no? Y entonces ahí nos podemos enredar y siempre pienso en la audiencia, ¿no? Em, no, de la reforma electoral, vamos a ver. Los buques, ¿no? No, deja los buques. Bueno, vamos a los buques. A ver, primero, enviar un buque, o sea, querido Temoris, yo creo que me da a la cabeza para distinguir entre la Unión Europea y la OTAN, y las cosas que las dividen y las cosas que la unen, porque sigue estando muy subordinada a la jefatura de los Estados Unidos en la OTAN y a través del instrumento de la OTAN, la Unión Europea. Enviar un buque de guerra a las aguas, al escenario bélico, pues tiene un carácter simbólico, sin duda, con el que también podríamos estar en desacuerdo, criticarlo desde el punto de vista simbólico, pero también tiene un carácter concreto. Bueno, te arriesgas, aunque la posibilidad sea casi mínima, a participar en el combate o a ser target del combate. En fin, no me parece, me parece un elemento más de contradicción y que dar estas señales contradictorias, ¿no? Entre me opongo, pero no del todo. Estoy empezando a decirle que no a la OTAN y al dominio de los Estados Unidos, pero no del todo. Porque decirle que no a la OTAN y al control de los Estados Unidos de la OTAN implica tener una confrontación con tus socios europeos, que están a favor. Merz y Starmer, claramente. No así Meloni, que dijo no queremos participar en la guerra, porque tienen adentro de ellos también sus propios conflictos. Esa una. Luego lo del el buque que los acompañó, querido Ernesto, sí tenía un efecto disuasorio, pero hasta cierto momento de la travesía después se retiraron y no pudieron tener ningún efecto disuasorio para que ustedes fueran secuestrados y torturados por el gobierno genocida de Israel.
y ojalá hubieran podido acompañarlos para que cumplieran con la misión humanitaria que tuvieron. Fue una muestra más de que no están dispuestas esas naciones europeas, más allá de en lo declarativo, a oponerse en los hechos al genocidio. Incluso tuvieron un efecto disuasorio o pretendieron tenerlo sobre la propia flotilla. Tú me desmentirás si lo que digo es correcto o incorrecto. Cuando les dijeron a ustedes que era mejor que en ese momento se regresara en una comunicación de radio que tuvieron con una de las embarcaciones. En fin, lo que yo temo es que nos manejemos siempre en el mundo de lo simbólico, que tiene una enorme importancia, y yo soy el primero en destacarla, pero que luego en los hechos, estos gobiernos realmente existentes, estos líderes realmente existentes, que también siempre están viendo por dónde se mueven las estadísticas de preferencia electoral, hacen algunas declaraciones, luego retroceden en las mismas. Con esto no le quiero quitar a Sánchez que tuvo el coraje político de haber dicho no a la guerra y no prestar las bases en el terreno de los hechos. No hablo de que la realidad es blanco y negro, pero más allá de las discusiones que podemos tener en la mesa, me parece que este es un tema, el de lo simbólico y el de los hechos, que marca nuestra época, ¿no? Porque en los hechos no nos estamos oponiendo al genocidio. En los hechos estamos permitiendo que Estados Unidos bombardee Irán sin ningún tipo de realmente acción concreta en contra, y mucho menos Europa, que ya lo ha apoyado y que está en el escenario bélico ya involucrándose. Ya, ahí paró. Sí, es que Ok, sí, acabaste muy bueno, raro, Fede. Todos nos sí, quedamos así. sí. No, es que no me quiero comer el tiempo. No, 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 está. no tuve un cierre narrativo redondo. No desarrollé el clímax. No, sí, no, es que sí fue un corte extraño, ¿no? Yo pensé que iba a seguir y de pronto ya había acabado. Pero bueno, Temoris, no sé si tienes algún comentario, una reflexión final. Yo nada más añadiría a esto que señalas, Federico. Yo entiendo la cuestión de también de lo simbólico y no, y lo que queremos que haga un país u otros países u otros mandatarios. Ayer en el programa alguien de la audiencia ponía, pero Pedro Sánchez, pues no sé si los de Podemos o alguien dicen que todo es puro show o son puros asuntos declarativos y a la hora de los hechos. Y yo le respondí a alguien de la audiencia, me dice, yo entiendo a Podemos que haga estas críticas, todas las críticas a Pedro Sánchez. Pues sí, son de Podemos y son de otro partido, pero eh, el hecho de que Pedro Sánchez haya tomado esa decisión de no prestar las bases, las dos bases militares que están ahí, en el tiempo en el que lo hizo, en el momento en el que lo hizo, no es un asunto menor. No, yo Tiene, mismo dije, yo lo mismo destaqué y en eso estamos completamente. eh, no, la dimensión me parece grandísima. Y con respecto de la flotilla, pues claro, y Turquía tampoco llegó nos cubrieron hasta que llegáramos a Gaza, y tampoco España y tampoco Italia, y sabíamos que iban a llegar hasta un punto y de ahí iban a evitar la confrontación. Y es como a veces, por ejemplo, algunas compañeras o compañeros me dicen, oye, ¿qué tal legislador aquí en México? Que sobre otros temas, cualquier otro tema, ¿no? Pero no está apoyando en esto. Y yo le decía, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener claro de cada actor político hasta dónde le da y hasta dónde no le da. Y en esa lógica, pues es bueno, pues yo le voy a pedir hasta donde da y no me voy a cabrear confrontándolo, sabiendo que no va a ir más allá de eso. Y en donde viene el cabreo mayor, por ejemplo, en mi caso, es cuando uno ve que hay cosas que sí se pueden hacer y que decide no hacerlos, ¿no? Un mandatario, una mandataria, hay cosas que se pueden hacer y ese es en esa parte, en ese criterio donde pues yo soy duro y así me he confrontado con el presidente López Obrador o con la presidenta
Claudia Sheinbaum. Y me parece que me parece muy sano que haya este tipo de Claro. reflexiones y de debates, y además en estos términos en el que lo estás haciendo, en el que lo estamos haciendo, pues me parece bien. Y yo decía, y yo entiendo que si Pablo Iglesias no, y todo es pantomima, pues será misa, maestro, ¿no? Pero es como acá, con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues somos críticos con la presidenta y también le celebramos un montón de acciones, incluyendo la de Cuba. Y uno dice, pues oye, pues nosotros quisiéramos que ya le envíe el petróleo a Cuba, ¿no? Y ella hace su medición y cálculo político, y ahí es donde podemos tener un análisis y una discrepancia, decir, pues como quiera debería enviarlo. Y claro, la presidenta dice, sí, pero acá me va a tener implicaciones tremendas. Y entonces, eh, entre lo que se puede y lo que se debe y el criterio que tenemos cada una y cada uno de nosotros, decir, aquí sí puedes ir más allá, acá no. Uno puede entender el cálculo político que hace, más allá de que, pues, seguramente cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros, si estuviéramos ahí, posiblemente tomaríamos otro tipo de decisiones. Pues, ahora sí que cada quien, como decíamos en Chiapas, pues, Yo pero estoy de acuerdo con lo que dices, Ernesto, muy de acuerdo. Y también quisiera señalar que hay que ver qué nos está diciendo que pase esto. O sea, muchas veces no son las cosas que nosotros quisiéramos o como quisiéramos, y no van a ser, de hecho, jamás. ya no. Pero, por ejemplo, cuando de pronto el Partido Demócrata, que siempre han votado a favor de Israel, Bernie Sanders Sí. presenta una iniciativa para ya no venderle armas a Israel. Quisiéramos una iniciativa mucho más atrevida y quisiéramos que ganara en el Congreso. Pero no, pero que el 50% de los legisladores demócratas apoyen esa iniciativa, dice que están pasando, se están moviendo cosas. Esta votación fue histórica, nunca se había producido algo, una medida contra Israel, donde la mitad del Partido Demócrata vota así. Eso significa que se están abriendo brechas. Cuando hay legisladores republicanos que están votando contra Trump en varias cosas, como por ejemplo también en el caso de Israel, o en el caso de Epstein, como Thomas Massie, indican brechas, grietas que se están abriendo en la coalición de terror que ha hecho Trump, porque ya sabes que quien se le pone al tiro a Trump lo deshace y los tiene aterrorizados a los republicanos. Pero cuando algunos republicanos empiezan a hacer esto, también son señales. Los europeos están muertos de miedo, dan pena. Los líderes europeos dan vergüenza, pena ajena, aterrorizados con Trump. Que Pedro Sánchez se plante, no solamente es un gesto de valentía que va a tener consecuencias para su país, por ejemplo, en el comercio, pero que también significa que hay alguien en Europa, una vez para que el grupo pueda dar el paso adelante, alguien tiene que dar el primer paso, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que sentar el ejemplo. Y es un país grande, porque también está Irlanda, Eslovenia, que dicen, pero son países muy chiquitos. Entonces, y además España es un país clave porque tiene estas bases, la base de Rota, bases militares gringas que les dijo no las van a poder usar. Entonces, yo creo que sí es importante y también es señal de que hay cosas que se están moviendo allá. Pues sí, y bueno, pues el tema de veras que sí da. Además, yo celebro que podamos tener estos diálogos, me parece sanísimo y además de mucha utilidad. Creo que ahí hay un momento que se está leyendo y que, desde mi punto de vista, el momento político y el tiempo de guerra que está declarando Donald Trump y Benjamín Netanyahu a varios países y regiones, en varios países y regiones, me parece que este tipo de decisiones de Pedro Sánchez pueden ser muy útiles y pueden ser un detonante que pueda abrir un destello en la oscuridad, porque pues no se ve ni una luciérnaga, cabrón.
¿no? No se ve ni una luciérnaga, así que de pronto ahí se asomó algo, vamos a ver qué sucede. Pues Laura, Federico, Temoris, muchísimas gracias. Laura, que te mejores, sé que has hecho de veras un esfuerzo tremendo y gracias a los Ay, tres. gracias a ustedes, amigos. Dicen, Que tengan muy bonita mañana. oye, dicen que poner los labios en mezcal ayuda mucho, ¿eh? Ay, ahorita Ah, mismo. qué, Y el qué sábado, y el raro que te lo sábado, diga Temoris, sí, sí. en la fiesta de Don Jorge, ahí me termino de curar. Ándale. Ah, claro, perdón, A Cuenta, ver, cuenta. hay que decir eso, sí, sí. Sí. así que, y qué bueno que me dices para poner el cartelito. Ok, adelante, Temoris. Sí, bueno, queremos invitar a todo el mundo, a todas, todes y todos, por el fallecimiento de nuestro querido Jorge Meléndez. Jorge quería que se celebrara con un gran fiestón, con un reventón. Entonces, y todo el mundo está invitado. Es este sábado a las 8 de la noche en el fabuloso Salón Los Ángeles de la Colonia Guerrero en Ciudad de México. Primero hay una mesa en lo que algunos vamos a participar, a recordar a Jorge, y luego van a estar las musas sonideras que van a poner música, va a estar Paco Barrios el Mastuerzo y va a estar Xochitl Rock. Entonces va a estar buenísima esta noche y vamos a bailar y vamos a recordar a Jorge como se merece, sacándole punta al zapato, como dicen. Bueno, así. Qué bonito, ahí les Pues, esperamos. Qué bonito. Gracias por organizarlo, Tem. sí, pues ahí está No, este bueno, yo no lo 7 de organicé, marzo. lo hizo Alex Meléndez. Alex. Alex Meléndez, el cachorro. Salón Los Ángeles, 8 p.m., 7 de marzo. Pues ahí estará Julio Astillero, Temoris Greco, Laila Sánchez, Rogelio Hernández, Leonardo Figueiras, Montserrat Jiménez y estará moderando el mismísimo Estarán Alejandro Meléndez. modelando, muy Así, bien. pues no, ese sería un milagro, güey. Tendría que acicalarse mucho para que pueda modelar. Pero bueno, es entrada libre, no se lo pierda, ahí le estaremos esperando. Reciban un fuerte y fraterno abrazo, Temoris, Federico, Laura, y seguimos al habla. Gracias, abrazo. Abrazo, hasta luego. Bye. Gracias, hasta Cuídense. pronto. Gracias, gracias.